En este video vamos a tratar sobre el tema de Jesús. ¿Existió realmente o nos mintieron por casi 2000 años? ¿Es posible llegar a una conclusión lógica? Poseemos mucho material aportado por historiadores del primer siglo, innumerables narraciones, las cuales nos permitirán dejar asentado con rotunda firmeza si Jesús existió o es una leyenda. El historiador Yosef ben Matisyahu aporta una clara descripción de lo acontecido en el primer siglo de la era cristiana. En su obra Antigüedades de los Judíos, un compendio de 20 libros a la que dedicó 2 décadas, ofrece un detallado informe sobre los sucesos que marcaron la historia. Entre ellos describe el asedio a Galilea, donde actuó como jefe de las fuerzas judías en defensa de la ciudad en el año 62 de nuestra era. Habiendo sido vencidos por los romanos, él, junto a 40 de los suyos, se escondieron en una cueva. Cuando los romanos estaban a punto de atraparlos, dijeron: «No nos es lícito quitarnos la vida, matémonos unos a otros». El motivo de esta decisión, obviamente, era evitar el castigo romano, lo que involucraba una agonía lenta y desgarradora. 40 de ellos se juntaron de a par y se mataron unos a otros. Pero David ben Matisyahu quedó solo y fue capturado. Le profetizó a Vespasiano que sería emperador, algo que sucedió prontamente. Entonces fue acogido por la familia Flavia, de ahí el nombre Flavio Josefo. En el año 70 sirvió como traductor para el general Tito en el asedio a Jerusalén y luego dedicó su vida al estudio de la historia. En su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro número 18.3, él expresa, y citamos textual: «Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos». La verdad que el testimonio de Flavio Josefo posee mucho peso histórico, más aún habiendo sido fariseo, de ascendencia sacerdotal por parte de su padre y real por parte de su madre. El relato de Flavio Josefo nos lleva a una conclusión bastante lógica, una conversión genuina al cristianismo. Sin embargo, a pesar de haber nacido en el 37, haber crecido siendo testigo de la persecución de los primeros cristianos y también posiblemente haber visto a algunos de los apóstoles, necesitamos continuar indagando acerca de la veracidad de la existencia de Jesús. Lo llamativo es que en el siglo X se encontró un manuscrito árabe de Mahbub ibn Constantin. Fue un escritor e historiador del siglo X. Su nombre llega a nosotros como Melquita de Agapio y relata el testimonio flaviano. También utiliza diversas fuentes sirias como Teófilo de Edesa y también a Papías de Hierápolis, quien contemporáneo de Policarpo se cree que fue discípulo del apóstol Juan. Papías de Hierápolis nació en el año 70 y murió en el 140 en Turquía. Hay otros historiadores también que relatan la vida de Jesús. Entre ellos tenemos a Suetonio. Fue amigo de Plinio el Joven y asevera que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos por los constantes disturbios que provocaban a causa de un tal Cristo. También poseemos los escritos de Plinio el Joven. Plinio fue abogado, escritor y científico de la antigua Roma. Fue gobernador de Bitinia en el año 112 después de Cristo. Y escribió al emperador Trajano lo siguiente: en cuanto a la secta denominada los cristianos, puso: «A los que pertenece gran número de gentes de toda condición, edad y sexo, se reúnen un día determinado antes de salir el sol, tributan a Cristo adoración cultural
como a un Dios. Incluso Tácito también habla de Jesús. Tácito fue político e historiador romano, y él escribió: para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato. Entonces, podemos llegar a una conclusión. Y es que Jesús, históricamente, fue un personaje real. No hay duda de eso. Jesús existió. Ahora, el punto es ver si realmente era el Mesías o tenemos que esperar a otro. Para continuar, vamos a remitirnos a otra fuente, la Biblia. Puntualmente, la Reina Valera 1960, ya que las versiones posteriores han sido minuciosamente adulteradas. Analizaremos algunos pasajes bíblicos e intentaremos comprender hasta qué punto los sucesos narrados fueron reales. Y, para realizar esta tarea, se torna imperioso examinar de forma exhaustiva cada detalle, lo que implica tomar una postura objetiva e imparcial. Luego de la muerte de Jesús, sucedió un hecho llamativo. Se encuentra plasmado en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 62 al 65, y dice: los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como ya sabéis. Entonces ya tenemos una pista. La tumba fue asegurada por la guardia romana. No eran soldados recién enlistados, pertenecían a la guardia real. Por eso estaban cerca de Poncio Pilato. Eran guerreros muy entrenados que podían marchar días sin descanso y enfrentar hordas enemigas sin temor a la muerte. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 2 y 3 leemos: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Y de miedo de él, los guardas temblaron y quedaron como muertos. Entonces acá tenemos otra pista más. Y es que un ángel del Señor descendió y removió la piedra. Los soldados temblaron y se desmayaron de miedo. Pero vamos a ver qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 12 al 15. Y reunidos los ancianos y habiendo dado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: vosotros decid, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Incluso hoy, este dicho sigue estando firme y en pie. Se sigue diciendo que los discípulos tomaron el cuerpo. Pero acá tenemos la tercera pista. Y es que dieron mucho dinero a los soldados para que digan que se quedaron dormidos. El primer punto que nos llama la atención es que los soldados debieron informar el relato bíblico a los principales sacerdotes y fariseos. O por lo menos debieron decir que se desmayaron. Por eso los fariseos y los principales sacerdotes les dijeron que digan que se quedaron dormidos. Y hay un detalle muy importante. Y es que ¿los soldados no escucharon el ruido que se genera al mover una roca de más de 1 tonelada? Otro detalle. ¿Los soldados vieron que los discípulos se llevaron el cuerpo estando dormidos? Es una mentira sin lógica, obviamente.
la que propusieron los principales sacerdotes y los fariseos. Ahora, vamos a ver cómo eran los sepulcros en la antigüedad. No eran semejantes a los que tenemos hoy en día. Hoy se hace un pozo en tierra, se mete un féretro y se tapa. Pero en esos tiempos se utilizaban cuevas. Y el tamaño de la roca que tapaba la entrada a la tumba tenía un diámetro de 3 metros aproximadamente. Mover dicha roca involucra una fuerte vibración en el suelo y suficiente ruido para despertar a cualquiera. Esto evidencia que no se quedaron dormidos, se desvanecieron ante la presencia de los ángeles. Ahora, veamos qué dice la Biblia acerca de lo acontecido luego de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, poseemos una descripción que nos otorga algunas pistas muy contundentes. En el versículo 1, María Magdalena vio quitada la piedra. En el versículo 2 leemos que corrió, fue a Pedro y a Juan y les dijo: se han llevado al maestro del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Pedro, Juan y María regresaron al sepulcro corriendo, y los discípulos, después de haber visto los lienzos sobre la base del sepulcro, volvieron al lugar donde se reunían. Pero María Magdalena se quedó llorando en la puerta de esa tumba que estaba vacía. En el versículo 12 describe la aparición de 2 ángeles con vestiduras blancas, y en el 13 le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María Magdalena responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En el versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Hasta que en el versículo 16, Jesús le dice: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. En el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El relato es bastante importante y tenemos que prestar atención al siguiente relato. En el Evangelio de Juan, el mismo capítulo, el 20, en el versículo 19, leemos: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y en el versículo 26 leemos: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces acá tenemos otra pista, la cuarta. Y es que el relato bíblico involucra la capacidad de materializarse. Entonces, la pregunta es: ¿Jesús dejó de estar sujeto a las leyes naturales? El hecho de poder materializarse es lo que se esperaría de un Dios y no de un hombre normal o mortal. Pero hay otro relato en las Escrituras que llama poderosamente la atención. Lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, y dice: y habiéndoles dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, supongamos que todo lo que hemos repasado es solo ciencia ficción, pero que el Jesús histórico es real, como dan testimonio los historiadores, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la base del cristianismo la podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, y dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, hay una gran incógnita. Por un lado tenemos un Jesús histórico real. Desde el relato bíblico tenemos un Jesús resucitado con la capacidad de materializarse e incluso ascendiendo al cielo a la vista de todos, rompiendo con la ley de la gravedad.
Entonces, ¿cuál es la pregunta lógica que nos tenemos que hacer? Y esa pregunta es, si los enemigos del cristianismo hubieran tomado un cuerpo y lo hubieran puesto en la tumba, ¿o por qué no? Simplemente tomar un cuerpo, acusar a algunos de haberlo llevado y ponerlo en la tumba o incinerarlo. Muerto el mensajero, el mensaje sería uno más de los miles que hay. ¿Por qué no hicieron eso? La respuesta está en las Escrituras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 4 al 8, leemos lo siguiente. Que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo escribe Pablo. Pero lo escribió en el año 65 más o menos, unos 20 y pico de años después de la crucifixión. Y dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Alguno de ellos posiblemente se cruzó con Flavio Josefo y Flavio Josefo le empezó a preguntar acerca del Mesías o de Jesús. Por eso es muy factible que la conversión de Flavio Josefo haya sido genuina. Pero otro detalle lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, que dice que Jesús estuvo por el término de 40 días apareciéndose por todos lados y hablando acerca de las cosas del reino de Dios. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que Jesús fue un personaje histórico que realmente existió. El punto es entender si fue el Mesías o debíamos esperar al otro. La verdad que la evidencia es bastante contundente, ¿no? ¿Por qué no pusieron un cuerpo en la tumba? Muerto el mensajero, se terminaba el mensaje. ¿Por qué no agarraban a alguno de los apóstoles, los mataban y decían que ellos habían tomado el cuerpo lo incineraban y se terminaba el conflicto? Entonces podemos llegar a una conclusión. Y es que todos debieron haber visto a Jesús vivo. Por eso la tumba quedó vacía. Incluso los principales sacerdotes y los ancianos deben haber visto a Jesús vivo. Y por tal motivo no tenía sentido poner un cuerpo en la tumba, porque era evidente que se aparecía por todos lados, hablando acerca de las cosas del reino de Dios. Entonces defendimos la humanidad de Jesús por medio de los primeros historiadores de esta era, y ahora observamos que realmente resucitó. No hay duda que Jesús es el Mesías, y por eso la tumba aún permanece vacía. Es por lo que hemos mencionado que logramos comprender el por qué ofrecieron su vida a familias enteras. Padres que veían como sus hijos morían en la hoguera, crucificados de a miles, comidos por leones en el circo romano. Solamente debían adorar al César y negar a Jesús. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Prefirieron morir. Es imposible aducir que fue un brote psicótico. No pudo durar casi 3 siglos. Constantino en el año 351 declara el cristianismo religión oficial de todo el Imperio Romano. Entonces, un brote psicótico no puede durar 3 siglos. Tenía que haber algo más fuerte todavía. Y fue la resurrección. Todos lo volvieron a ver vivo. Cientos de miles de familias enteras confirmaron su fe con sus propias vidas. Y obvio, lo hicieron porque la mayoría de ellos volvieron a ver a Jesús resucitado. No pudieron negar a Jesús. Fueron testigos de la resurrección. Lo volvieron a ver vivo tal y como lo expresan los evangelios. La tumba vacía pasó a ser la prueba irrefutable de que realmente Jesús es Dios y la muerte no tiene potestad sobre él, y tampoco sobre nosotros. El poder se manifiesta en sus hijos y el mundo no lo puede opacar. Dios no pasa desapercibido cuando se lo busca con un corazón humilde.
Por eso nosotros preferimos morir antes que negar nuestra fe. Somos Hope for Life Editions. Hope for Life es una marca registrada. Todo el contenido de los videos está en nuestros libros, los cuales están protegidos. No hay ningún problema en que utilicen el material de dichos libros para hacer videos o compartirlo. Solamente les pedimos que hagan mención del canal o de la editorial. Nos pueden seguir en YouTube o en Telegram como @hfleditions o @hfleditions1. En el primero van a ser videos y audiolibros, y el segundo, @hfleditions1, van a ser también videos y enseñanzas. Pero en el primer canal van a encontrar audiolibros. En Telegram vamos a hacer videos un poco más picantes. Nuestros videos abordarán temas nunca antes desarrollados, profecías, misterios y posturas teológicas contundentes sobre evolución, composición del planeta, estado de la sociedad al día de hoy y diversas preguntas que no han sido respondidas hasta la fecha. Todo esto con el peso teológico que corresponde para que nuestras posturas sean correctas. Les aconsejamos bajar Telegram desde la página directamente www.telegram.org. De esta manera van a evitar la censura. Que Dios los bendiga y los llene de esperanza. Estamos en los tiempos y no van a poder contra su voluntad.